Hola amigos de YouTube, el tema entonces que vamos a ver hoy es función inversa. ¿Qué es una función inversa? Bueno, dada una función y f de x con un dominio al cual llamaremos x mayúscula y con una imagen que la simbolizaremos con y mayúscula, si esta función de la que estamos hablando es biyectiva, ahora vamos a hablar lo que significa biyectiva. Pero, si esta función es biyectiva, con este dominio y con esta imagen, vamos a llamar como f-1 de x, este f-1 es un símbolo, función inversa de la función que teníamos, de la función x de f de x, si se cumple esta condición. Si x es igual a f-1 de y. ¿Qué significa esto? Que si mi función f va de x a y, es decir, yo tomo un valor de x y me devuelve otro valor llamado y, la función inversa hace el paso justamente inverso. Si yo le pongo, ingreso a esta función con un valor que antes yo llamaba y, ahora voy a obtener el valor de x. Es decir, hace el paso inverso de la función. Y otra propiedad interesante de esta función inversa es que va a tener como dominio lo que era antes la imagen de la función anterior. Y va a tener como imagen lo que era el dominio de la función f de x. Para que se entienda, vamos a ver esto un poquito gráficamente. Supongamos que yo tengo el dominio de mi función f de x, tengo el codominio llamado y, este dominio me genera una imagen a la cual yo llamo y bueno, tenemos un elemento x del dominio, yo le aplico la función y esto me va a dar un elemento y de la imagen. ¿Qué es lo que hace la función inversa? La función inversa es tomar un elemento de la imagen, aplicarle esa función inversa y voy a obtener el valor de x que le dio origen, digamos así, generó esa imagen con la función f. Es el paso inverso. Es por eso que si queremos graficar ahora lo que pasa con la función inversa, según estas propiedades que vimos aquí, la imagen de la función original es ahora el dominio de la función inversa. La función inversa tiene un codominio y este dominio de la función inversa genera una imagen. Que la imagen de la función inversa, ustedes ven aquí por los colores lo que he querido yo simbolizar, la imagen de la función inversa es el dominio de la función f. Se invierten las cosas, lo que es imagen en una es dominio en otra, y lo que es dominio en una es imagen en otra. Y ahora, si yo tomo un elemento del dominio de la función inversa, llamémosle x a ese elemento, y le aplico la función inversa, me va a dar un elemento y de la imagen de la función inversa. Y si a ese elemento de la imagen de la función inversa le aplico la función f, voy a volver al valor de x que le dio origen a este valor de y según la función inversa. Así que una función es la inversa de la otra. ¿Está bien? Una propiedad interesante de estas funciones es que si yo hago
la composición de la función inversa con la función x, voy a obtener la función x, la función lineal x, lo cual es muy lógico, porque fíjense ustedes, si yo a x le aplico f y me da un y, y al resultado de esa función le vuelvo a aplicar otra función f menos 1, ¿qué es lo que obtengo? De vuelta el mismo valor de x. Es decir, es como si yo a x no le hubiera aplicado nada. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de esto, porque dijimos que para que una función tenga inversa, la función debe ser biyectiva. ¿Qué significa que una función sea biyectiva? Bueno, una función f de x es biyectiva si y solo si se cumple esta condición. ¿Qué es lo que dice allí? Que para todo y de la imagen de esta función exista un único x tal que y es igual a f de x. Vamos a verlo esto gráficamente. Aquí tenemos una función que es biyectiva. ¿Por qué? Porque para todo y de la imagen, ya sea 21 u 80, existe un único x tal que si yo le aplico la función me da ese valor. Por ejemplo, si yo quiero llegar a 21, yo quiero que la función me dé 21, hay un único x que hace que la función sea 21. Si yo quiero que la función me dé 80, hay un único x, en este caso 7, que si yo le aplico la función me va a dar 80. Función biyectiva. Vamos a ver un caso de una función que no es biyectiva. Aquí tenemos un caso. ¿Por qué no es biyectiva? Porque si yo quiero que la función me dé 21, tengo dos maneras. O le aplico la función al 15 o le aplico la función al 1. Esta función no es biyectiva. Si la función no es biyectiva, como en este caso, no voy a poder encontrar una función inversa, por lo menos, escuchen que esto es importante, por lo menos para todos los elementos del dominio. Si yo tomo tal vez un dominio más restringido, tal vez sea posible en ese dominio restringido encontrar la función inversa. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es biyectiva. Esta es la función x cuadrado. El dominio de la función x cuadrado es todo el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Aquí tenemos la función. ¿Es biyectiva esta función? Claramente se ve que no, porque si ustedes toman cualquier valor de y de la imagen, por ejemplo 4, va a haber dos valores de x que me den esta posibilidad, o 2 o menos 2. Como lo vemos aquí, f de menos a, si f es x cuadrado, es a cuadrado, porque menos a por menos a es a cuadrado. Y f de a va a dar a cuadrado. ¿Ven? Hay dos resultados iguales que provienen de dos valores distintos del dominio. Por lo tanto, esta función no es biyectiva. Si ustedes lo quieren ver gráficamente, aquí hemos hecho un grafiquito donde se ve mejor que para un único valor de la imagen siempre voy a tener dos valores del dominio que aplicados a la función me va a dar el valor a cuadrado. Así que esta función no es biyectiva. No es biyectiva en todo el dominio. ¿Queda claro eso? Pero ¿qué hay si yo restrinjo el dominio? Por ejemplo, tomemos la función x cuadrado, pero para este dominio que está aquí, para los valores que van de menos infinito hasta 0. Si tomamos esta parte del dominio, es decir, los números que son negativos junto con el 0, la función sí es biyectiva. Porque para los números negativos, tomemos un valor de la imagen, por ejemplo 5, va a haber un solo número negativo que dé este valor de la imagen. Así que la función x cuadrado para este dominio es una función biyectiva. Y lo mismo podemos decir para este otro dominio que ponemos aquí.
el dominio que va desde 0 incluido hasta más infinito. Esta función también es biyectiva. Es decir que una función sea biyectiva o no y que por consiguiente tenga inversa depende mucho del dominio en el que estemos trabajando. Tal vez una función no sea biyectiva en todo su dominio original, pero si lo restringimos, como es el caso de esta función, sí encontraremos una función inversa. Muy bien. ¿Cómo se halla una función inversa? Bueno, la manera más sencilla es la siguiente. Yo tengo mi f de x. Lo que debemos hacer para encontrar la función inversa es despejar x de esta función y llegar a esto. Llegar a expresar x como una función de y. ¿Está bien? Si yo tenía ahora la función expresada como y f de x, despejo x, entonces me va a quedar x como otra función g en función de y. Luego lo que hago es cambiar variables. Donde decía x, pongo y donde decía y, pongo x. Entonces, esta función que yo tengo aquí, esta función g, va a ser la función inversa de mi función f. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que tengo esta función. Si yo despejo x y lo dejo en función de y, me queda esto. ¿Está bien? Paso el 1 que está sumando restando, me queda ahí menos 1, paso el 3 dividiendo, entonces me queda un tercio de y menos un tercio. Pero ahora tenemos que hacer lo que dice aquí. Cambiar las variables, de manera que la función inversa va a ser un tercio de x, cambiamos la variable, menos un tercio. Entonces, yo tengo mi función original 3x más 1 y tengo mi función inversa un tercio de x más un tercio. Vamos a corroborar que evidentemente esta es la función inversa de x. ¿Cómo podemos corroborarlo? Bueno, vamos a evaluar la función en cualquier valor. La función original, por ejemplo en 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Y ahora, ¿qué debemos hacer para comprobar que esto está bien? Evaluamos la función inversa en 4. ¿Y qué voy a tener que obtener? 1. Vamos a ver si esto es así. Evaluamos esta función en 4. Quedaría aquí 4 tercios más un tercio, que efectivamente es 1. Entonces se cumple lo que decíamos antes. Entonces fíjense lo que está pasando, lo que me hace la función inversa. Yo tengo que x igual a 1, le aplico la función y voy a parar a y igual a 4. Y mi función inversa, yo le aplico y igual a 4, la función inversa, y me va a dar x igual a 1. Es el camino de vuelta, acuérdense, por eso se llama inversa. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo hallar la función inversa para una función que no es biyectiva en todo su dominio, como es la función x cuadrado, ¿no? Algo que no les mencioné cuando hicimos el ejemplo de la función lineal, que bueno, como todas las funciones lineales son biyectivas, como ustedes podrán apreciar, no hay ningún problema en hacer ese despeje que hicimos para hallar la función inversa. No podemos hacer lo mismo con esta función. ¿Por qué? Porque esta función no es biyectiva en todo su dominio. ¿Está bien? Entonces no podemos despejar aquí la x y poner x es igual raíz de y, entonces la función inversa de x de esta función es raíz de x. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es dividir esta función en los dos dominios donde yo sé que es biyectiva, y en cada dominio hallar su función inversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con este dominio, la función x cuadrado, pero cuando el dominio se extiende desde menos infinito hasta 0, es decir, es un número negativo. Bueno, entonces ahí sí puedo empezar a aplicar los pasos de dejar x en función de y. Esta es mi función. Si yo despejo x aquí,
aplicando raíz a ambos miembros, me queda raíz de y es módulo de x. Pero fíjense, como mi x va a ser siempre negativo, para sacar las barras de módulo voy a tener que invertir el signo de lo que tengo adentro de las barras de módulo. ¿Recuerdan eso? Entonces, para despejar x de aquí, saco las barras de módulo y multiplico lo que está dentro por menos 1. Y nos queda esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función inversa de x cuadrado cuando el dominio es el conjunto de los números negativos más el 0? Menos raíz de y. ¿Está bien? Entonces, la función inversa de x cuadrado para esto es menos raíz de x. ¿Está bien? Acá hicimos el cambio de variable. Fíjese que esto está perfecto lo que hemos hecho. Porque si yo tomo un número negativo, vamos a suponer menos 2, aplico la función, me da 4. Cuando aplique la función inversa a 4 raíz es 2. Cambiado de signo es menos 2. Es decir, volví al valor que dio origen al número 4. ¿Está bien? Empecé en menos 2, apliqué la función, llegué a 4, apliqué la inversa, volví a menos 2. Ahora vamos a trabajar con la otra parte del dominio. Cuando el dominio es un número positivo, de 0 a más infinito. Bueno, vuelvo a hacer el mismo despeje, pero cuando llego aquí, ¿qué es lo que sucede? Como ahora estoy trabajando con x positivos, cuando lo que tengo aquí dentro es un número positivo, las barras de módulo las puedo sacar sin mayor dificultad, sin alterar nada la ecuación. Entonces, esto me queda esto, y a esto llego que entonces f de x siendo x cuadrado, la función inversa va a ser raíz de x cuando el dominio sea de 0 a más infinito. ¿Está bien? Así que este es un ejemplo que muestra que una función que no es biyectiva, si la dividimos en dominios que sí sean biyectivos, puedo encontrar la función inversa. Fíjense que la función inversa para un dominio no es igual a la función inversa para otro dominio. Eso es también interesante, lo cual nos muestra que si yo hubiese hecho el despeje clásico que hago para las funciones biyectivas, despejar x, dejarlo en función de y, iba a llegar a un resultado equivocado, iba a llegar a raíz de x para todo el dominio real, y esto no es así. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que hayan entendido este concepto. Si es así, por favor, exprésenlo. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de funciones inversas. Vamos a ver los casos más, las funciones, la función original y la función inversa más comunes con la que vamos a trabajar, y algunas otras cosas acerca de este tema. Así que los espero en el próximo video. Si quieren proponer un ejercicio acerca de este tema, suscríbanse al canal y pueden hacerlo. Nos vemos en el próximo video.